Señor presidente, señorías, este es un asunto de fondo relevante. Esto es política en estado puro. Aquí es donde las opciones políticas se retratan, ¿no? Y me sorprende que en un debate de estas características que abrió a los partidos del Gobierno no hayan entrado al trapo y hayan dicho qué piensan. Supongo que harán ahora votar a favor o en contra. Me parece poco responsable que en un debate que está abierto en el conjunto del Estado, que está abierto aquí, que lo ha abierto el presidente del Gobierno, que el Partido Popular, en legítimo defensa de sus intereses, presente una propuesta de rebaja fiscal que yo rechazo categóricamente en todos sus términos, y que los grupos que sustentan al Gobierno no fijen una posición política sobre qué se hace con la fiscalidad, más allá del debate que han abierto entre ustedes, ¿no? Me sorprende. Yo he de decir que en este tema, que es donde, insisto, se ven los compromisos de verdad y con quién, voy a citar el artículo 31 de la Constitución española. Dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Y en el punto 2, el gasto público, para eso son los impuestos, se realizará con asignación equitativa de estos recursos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía. Bueno, aquí no paga todo el mundo y se incumple de forma flagrante el artículo 31 de la Constitución. El fraude fiscal en España es masivo y ha aumentado 60.000 millones del año 2009 al año 11, porque datos estimativos, porque los del fraude tienen que ser estimativos, no tenemos los datos del año 12 y 13, pero los expertos apuntan a que seguirá aumentando. Es decir, primera consideración, aquí no paga un sector muy importante de los contribuyentes y los expertos sostienen que estamos hablando, escuchen bien, de 24,5% del PIB de español, 250.000 millones. Ha aumentado 60.000 millones en los últimos 5 años. Por lo tanto, la primera tarea indiscutible es perseguir el fraude fiscal, que pague todo el mundo, porque el 70% del fraude no está en los pequeños y en los medianos, está en los grandes y en los muy grandes, lo dicen los expertos, lo dice el Ministerio de Economía. De manera que el primer problema fiscal que tenemos en España, el más grave, el más impresentable, es el masivo fraude. Y en Canarias estamos los terceros por la cabeza, ¿no? En fraude fiscal, en fraude laboral. Y por lo tanto, a esto es lo que hay que emplearse. Y por eso nosotros en nuestra propuesta decimos que lo que hay que hacer es perseguir el fraude, de verdad. No amnistiar a los defraudadores, sino perseguirlo, poner los medios necesarios, humanos y tecnológicos, para perseguir el fraude y ser implacable. Y generar una cultura de persecución en la ciudadanía del uso del fraude que parece a veces premiado en nuestra sociedad. Segunda cuestión. Los datos son... Vamos a ver, cuando usted le mide la tensión arterial a un paciente o el nivel de azúcar o de cualquier otro parámetro biológico, está. Entonces no se discute si la glucemia es de 120 miligramos. Lo que se discute es el tratamiento. Los datos no se pueden discutir, hombre. Los datos son de Eurostat. Y lo que dicen los datos de la Unión Europea es que nosotros, los españoles, tenemos 7 puntos menos de presión fiscal que los países de nuestro entorno. Con la Unión Europea 27, 7 puntos. Riqueza nacional de media y riqueza española. De manera que la presión fiscal en España está por debajo de los países de nuestro entorno. Y el gasto social, consecuentemente, también. 5,5 puntos por debajo del gasto social con los países de nuestro entorno en términos relativos, en función de nuestra propia riqueza. De manera que es falso. Es una mentira, no se puede sustentar, es solo un invento de que tengamos más presión fiscal que nuestro entorno. Pero ¿de dónde se sacan ustedes eso? Porque es que no es verdad, tengo los datos de Eurostat y los utiliza el propio Ministerio. Y otra mentira, no hay nadie que pueda afirmar de manera categórica que se correlacione el crecimiento económico en función de la presión fiscal. Eso también es falso. Eso es otra idea conservadora y dominante que nosotros rechazamos. Tengo aquí la presión fiscal de los últimos años, no el año 12 y 13, porque no está publicada. En el año 11, la presión fiscal media de los países de la Unión Europea a 27
era el 31,41%. Perdón, de España. Y crecimos el 0,1%. Miren ahora. La presión media de la Unión Europea, 38,84, creció la economía el 1,7. En Alemania, con una presión fiscal del 38,67, creció el 3,3. En Francia, con el 43,39, creció 2 puntos. Y así sucesivamente. Es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Los recursos públicos fiscales, que los tiene que poner todo el mundo y deben ser similares a los países de nuestro entorno, se pueden dedicar a gastar voladores, en cuyo caso, evidentemente, esto no es productivo. Pero si los recursos públicos se captan debidamente porque paga todo el mundo y se ponen al servicio de los ciudadanos en economía productiva, en obra pública, en servicios públicos, eso genera demanda, pero ¿quién ha dicho? Pero ¿cómo se puede decir que no genera demanda? Si tenemos países más desarrollados y más consolidados que nosotros, su sector público es, en términos absolutos, en Alemania es 3 veces el nuestro, pero en términos relativos tienen 8 puntos por encima de nosotros en presión fiscal, en tamaño del sector público. Y te vas a las políticas de pensiones, a las políticas de vivienda, a las políticas de infancia, a las políticas de educación, a las políticas de infraestructura, y en todas gastan en términos absolutos mucho más y en términos relativos bastante más. De manera que eso no es verdad. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque lo que ustedes dicen, que además no lo cuantifican, yo he hecho un cálculo a ojo de buen cubero, lo tendrán que no menos de 400 millones de euros cuesta esa rebaja. Le quitan 40% al IGI, le quitan un porcentaje al IRPF, que es el que no he podido aproximar, de manera que 350 millones más 150 millones menos que vamos a tener porque hay menos déficit autorizado y además hay menos financiación autonómica, nos ponemos en 450 millones menos en el presupuesto del año que viene. ¿Y cómo pagamos a los médicos? ¿Cómo pagamos a los médicos? ¿Cómo mantenemos el personal educativo en los centros que están las aulas masificadas? ¿Cómo hacemos la carretera de la aldea? Con imaginación, rezando. ¿Qué hacemos para cumplir con nuestros derechos? Los impuestos son esenciales y tenemos primero que exigir que los pague todo el mundo y perseguir el fraude de forma categórica, porque es una vergüenza, una desfachatez que existan 250.000 millones sin control y que en Canarias esté en torno a los 12.000 millones sin control. Y ahí se hace poco esfuerzo y nosotros somos los únicos que hemos presentado desde el primer año enmiendas para la persecución del fraude fiscal. Seguimos teniendo un inspector fiscal por cada 1.300 contribuyentes y los países que tienen el 45% tienen uno por cada 600. Porque para que la gente pague, en ocasiones la conciencia es determinante, pero en otras es la disuasión de los profesionales que tienen esa obligación. Y por eso planteamos que hay que revisar al alza los tramos altos del IRPF de verdad, no en propaganda que dura una semana, se lían en los periódicos y al final no se sabe ni la posición del Gobierno. Exigimos que el IGI se suban los tramos altos, los tipos incrementados del 11, del 9,5 al 11 y del 3,5 al 15. Pero ¿sabe qué producto estamos hablando aquí? De coches, de relojes y de joyas. Pero, hombre, que paguen los que tengan perras para comprar joyas y coches de alta cilindrada, que paguen. Nadie va a dejar de comprar. La demanda elástica aquí no funciona. Nadie va a dejar de comprar un coche de 70.000 euros porque le cobre 1,5 puntos más del IGI. Que paguen los ricos más, porque tienen más, porque eso es lo justo. Y eso es lo que hemos dicho en todas las leyes de presupuesto. Y volvemos a repetirlo. Y además hemos dicho que estamos obligados, si fuéramos coherentes con la ideología y con lo que hablamos, a crear nuevas figuras fiscales. Y nosotros hemos propuesto una aquí, que es la tasa turística. Tenemos un sector que está creciendo como ningún otro, que resiste la crisis, que aumenta el número de visitantes, que aumenta la facturación, que no está tirando del empleo de la manera de vida, que no está tirando del empleo con la calidad de vida. Lo dicen todos los analistas. Lo decía un hotelero importantísimo en Lanzarote el otro día en el Foro Global Sur, que no entendía hoteles al 95% de ocupación y 30% de desempleo. Como mínimo saquemos rentabilidad fiscal a ese tema. La tasa fiscal que nosotros proponemos a las estancias de €1 por estancia puede representar 80 o 90 millones. La tiene Nueva York, Viena, Barcelona, Marruecos, Turquía, Cuba, casi todos los países del Caribe. Y aquí, como nos sobra el dinero para gastarnos 1.400 millones, decía el consejero en el papelito ese que nos presentó del balance de la ley turística, 1.400 millones de inversión, no tienen un duro para invertir.
Hay que sacar ese dinero para invertirlo en el sector turístico. Y eso es lo que hace nuestra propuesta, apostar de verdad por una fiscalidad progresiva, justa, que se persiga el fraude y se sea... Un minuto para concluir, señor. No se puede defender reducir los impuestos 400 millones y gritar porque hay menos enfermeros o médicos. No se puede, pero tampoco se puede tener los servicios que tenemos, tener las inversiones que tenemos y no mover fichas por no se sabe qué. Y menos se puede armar un lío en la opinión pública de que subo y bajo y contradicciones por arriba y por abajo y eludir un debate esencial. Quien no esté en esto, claramente, evidentemente, no está siendo claro con los electores. Nosotros defendemos persecución del fraude, más progresividad fiscal, que paguen los que más tienen y hacemos propuestas concretas desde el principio y lo seguiremos haciendo porque es lo lógico y lo que nos asimila a los países de nuestro entorno. Lo que nos aleja a los países de nuestro entorno son propuestas como la del Partido Popular. Eso está al sur.